Buenas noches. Entonces, hoy continuamos la clase viendo el tema de Arduino y lo que vamos a ver hoy es lo que nos toca siguiendo la clase pasada, que es el procesamiento de señales digitales, es decir, de valores ceros y unos, y en este caso vamos a ver lo que nos falta, que es básicamente las entradas. La que vimos la clase pasada eran las salidas digitales, y esta clase vamos a ver las entradas. Bueno, entonces vamos a empezar. Bueno, esta es la imagen de un pulsador. Existen pulsadores con dos patas y existen pulsadores con cuatro patas. Entonces, cada una de estas dependiendo de su modelo. Los modelos de cuatro patas son parecidos a los de dos patitas, solo que aquí, en vez de tener una pata, tienen 12. Y estos están conectados acá a través de un cable o a través de una lámina que es un metal. Y básicamente son eh, dos partes de metales que se conectan. Entonces, esta pata y esta pata están conectadas. Estas dos están conectadas y estas dos están conectadas. Y aquí tienen un pequeño botón que básicamente cuando presionan, entonces conectan esta parte con esta parte y entonces conduce electricidad y y hace que, por ejemplo, podamos recibir información y encender el LED. Eso es lo que vamos a ir viendo. Bueno, los componentes que vamos a usar son varios cables de conexión, una placa de protoboard o prototipo, un Arduino R3, un diodo, una resistencia de 10 kiloohmios, una resistencia de 220 voltios para prender el LED y un pulsador. Esta resistencia de 10 kiloohmios es para polarizar el pulsador. Esta es la resistencia de 220 ohmios de 0,25 watts, y a cada resistencia se lo conoce por su código de colores. Entonces, rojo, rojo, marrón es 220 ohmios. Así lo vamos a identificar. La resistencia de 10K es este que ven acá, y forman esta banda de estos colores. Entonces, es de esta forma. Luego tenemos nuestra placa de protoboard, los cables de conexión y el Arduino R3. Es lo que estamos usando para conexionar esos componentes. En esta clase vamos a ver la parte teórica de eso, y cuando volvamos a tener la clase práctica, yo les voy a llevar los pulsadores para probar eso en la clase. Entonces hoy vemos esto pero en forma teórica. Entonces aquí tenemos el pulsador que tienen aquí. Acá tienen los diodos LEDs que ya vimos. Y para conexionar estos pulsadores tenemos de dos tipos. Uno que se denomina pull up y otra pull down. La forma más común es esta de pull down y la otra es la de pull up. Les voy a mostrar para que puedan entender. Básicamente, cuando ustedes van a conexionar cualquier cosa que tengan que ver con microcontroladores, entonces lo pueden conexionar físicamente de dos tipos, ya sea pull up o pull down. Bueno, lo que me queda es mostrarles cómo es cada uno de esos. En la arquitectura pull up, básicamente, este que se denomina a veces C5 voltios, luego se coloca una resistencia
del punto medio donde está conectado la resistencia está el Vout y este es el que va al microcontrolador. Esta es la información que se envía al microcontrolador. Eso es lo que queda ahí. Bueno, y cuando se pulsa el pulsador, entonces hace alguna acción. Bueno, y la otra conexión es muy parecida y se denomina pull down. Y aquí lo que pasa es que básicamente aquí se coloca la resistencia y luego el pulsador, y acá se invierte eso. Aquí primero en la conexión pull down primero se coloca el pulsador y luego la resistencia. Eso funciona de esa forma. Entonces lo tienen allí. Bueno, y eso funciona de esa forma. Ahora lo que me queda explicarles cómo es que funciona el pull up y pull down. Bueno, básicamente vamos a ver primero la de pull down, que es la forma tradicional como se conecta. Entonces la de pull down, entonces aquí tiene el pulsador y cuando está desconectado de eso no circula corriente y no se envía información de entrada al microcontrolador. Entonces está apagado cuando este pulsador está abierto. Cuando el pulsador está abierto no envía corriente y esto está apagado. Cuando cerramos el pulsador, cuando presionamos ese pulsador, entonces circula corriente aquí y envía información al microcontrolador de forma de entrada. Entonces aquí tenemos una entrada digital. Se coloca esta resistencia que está aquí porque físicamente no puede estar conectado VCC con GND. Acá ven que tiene VCC y GND. Si no tuviera esta resistencia, entonces aquí se originaría un cortocircuito, es decir que estás uniendo la parte del positivo y negativo y eso no se puede hacer. Entonces por eso se coloca una resistencia de valores altos como es la resistencia de 1K, de 1 kilo ohmio, que es la que se conecta ahí. Bueno, entonces por eso se coloca aquí esta resistencia. Entonces hace que cuando se conecte el pulsador, entonces la corriente vaya por este camino. Entonces la conexión pull down básicamente hace que funcione el circuito cuando se presione el pulsador. Y la otra forma de conexionar es la de pull up, por eso se llama resistencia de pull up, porque al final depende de dónde está ubicado la resistencia. En este caso está ubicada la resistencia antes del pulsador, que es la de pull up. La de pull down se coloca la resistencia después del pulsador. Son conexiones inversas. Entonces aquí tienen la resistencia y luego el pulsador. Y acá tienen el pulsador y luego la resistencia. Cuando está conectado en su forma de pull up, básicamente cuando usted le alimentan 5 voltios aquí, hace que directamente vaya la energía eléctrica a través de este pin out y hace que cuando le inyectan energía automáticamente entonces ya envía una señal al microcontrolador, al pin digital del microcontrolador y hace que se prenda. Y aquí en este caso inicia apagado y acá inicia prendido. Entonces cuando aquí ya inicia se prende y cuando ustedes presionan el pulsador él se apaga. Entonces básicamente la energía busca el camino más fácil, y como aquí al cerrar esto, entonces el camino más fácil es para que venga acá en esta dirección. Entonces hace que esto tenga energía eléctrica y no vaya acá. Entonces la forma de pull up inicia prendido y cuando ustedes apretan el pulsador él se apaga. Y la de forma de pull down es su inverso y hace que cuando ustedes presionan el botón se prende y cuando lo largan él se apaga. Entonces es esa la conexión y se llama resistencia de pull up y pull down.
En casi todas las configuraciones de microcontroladores o de placas lo van a encontrar de esta forma. En algunas placas automáticamente no tienen problemas por esta resistencia de pull-up porque ya vienen internas. Internas es el control y generalmente son la mayoría de pull-down. Entonces funciona de esa forma. Bueno, entonces aquí tienen la conexión ya sea de pull-up o pull-down. Bueno, entonces aquí tienen la conexión en el protoboard del pull-up y pull-down. Entonces aquí tienen esto. Les voy a mostrar en el simulador cómo se ubica esos valores. Bueno, y básicamente aquí la conexión que se utiliza es la de un botón que básicamente activa esos valores. Bueno, y los valores que tienen de las entradas también son valores high y low. Entonces internamente se generan valores de high y low. Esos son los valores que se generan ahí. Bueno, entonces son los valores constantes que se generan dentro de las entradas y salidas. Esta es la forma de conexionar la placa. Les voy a mostrar después directamente en el Tinkercad, que es el programa para simular esos valores. Bueno, entonces la lectura del pulsador dice: el pulsador es un componente que conecta dos puntos de un circuito cuando está presionado. Se utiliza una resistencia de pull down junto a un pulsador para conectarla a un pin de entrada digital y de esa forma poder saber cuándo un pulsador es presionado. Si el pulsador está presionado, el valor en este caso que es en el ejemplo, que es el pin número 10, que va a ser la entrada al cual va a estar conectado. Y en general la mayoría de los ejemplos que se utiliza se lo coloca en el pin número 2. Eso es nada más que de forma didáctica. La mayoría de los materiales lo colocan en el pin número 2 para mostrar el uso del pulsador. Pero independientemente de eso, ustedes pueden colocar en cualquiera de los pines del Arduino. Entonces, como ven aquí, lo que va a manejar esos pines de entrada también son valores que vienen de valores de ceros y 1. Y lo que usamos para esta resistencia de pull-up son resistencia de más o menos 10K, que son valores recomendados para la cantidad de energía que consume el circuito. Bueno, este es el conexionado del pull down y lo van a ver aquí. Entonces, primero necesitamos entonces alimentarlo con 5 voltios. Entonces esta es la entrada de 5 voltios. Y fíjense acá en el gráfico, se conecta 5 voltios al pulsador. Se conecta 5 voltios al pulsador. En el pin número 10 está conectado la entrada. Entonces aquí en el punto medio entre el pulsador y la resistencia, entonces está la entrada digital. Entonces ahí, en ese punto medio, se ubica eso. Y del punto medio que va de la resistencia de 10 kilo ohmios al pulsador es este pin número 10. Y del otro extremo de la resistencia se coloca a GND. Como saben, si yo no coloco esta resistencia, no me va a funcionar mi circuito, ya que básicamente voy a estar conectando VCC o 5 voltios con GND, y eso ¿qué les va a pasar? Le va a pasar que se va a generar un cortocircuito. Por eso necesitan esta resistencia que funciona como pull up y pull down. En algunas placas, como les dije, no requieren esta resistencia, ya que internamente disponen de esas resistencias y se pueden configurar a través de software esas configuraciones para que funcionen como pull up o pull down. Para el caso del Arduino sí lo requieren,
aunque hay algunas placas que por software lo pueden comandar de igual forma. Bueno, aquí ven el conexionado con unas baterías y lo tienen de esta forma. Aquí tienen el código de ejemplo y aquí definen, por ejemplo, si es que vamos a conectar un LED, entonces va a ser LED pin en el pin número 13 digital. Luego vamos a definir un pin número 10 que va a ser nuestro pulsador y un valor que vamos a recibir, que es el valor de lectura que se genera. Entonces estos son los valores de estas variables que vamos a definir. Yo defino eso y aquí dentro del setup lo que tengo que hacer es que mi LED funcione como salida y mi pulsador funcione como entrada. Entonces aquí, mediante esta función pin mode, le colocan el número de pin y como salida, entonces aquí están diciendo que este LED va a ser de salida como el que vimos en la clase pasada. Además de eso, vamos a ver algo nuevo, que es la definición que es como entrada. Y para definir como entrada, entonces le vamos a llamar inpin, como se llama aquí, inpin, que está ¿cómo es? En la patita 10 de la parte digital del Arduino. Entonces vamos a definirlo como entrada. Entonces, en este caso, vamos a definir un pin como salida y otro como entrada. Eso es lo nuevo. Solamente esta parte es lo nuevo. Y la parte que lee los valores. ¿Se acuerdan del digital write, que es este que está acá? Usamos el digital write para colocar un valor en la salida, ya sea prendido o apagado. Y lo que hace básicamente aquí es prender o apagar un pin, pero depende de esta variable que se llama value o valor, que tiene un valor 0 o 1, que es lo que está leyendo del pulsador. Entonces aquí lo que tenemos entonces es esta sentencia digital read y aquí lee el pin. Entonces aquí está leyendo el pin número 10 al cual está conectado ese pulsador y va a tener una entrada que va a tener un valor de high o low. Entonces si apretamos el pulsador va a tener un valor de high y con ese valor entonces vamos a prender aquí, porque high va a ser el valor que tenga esta variable value. Y cuando dejamos de pulsar, entonces value va a tener un valor 0 o false o low, entonces esto se va a apagar. Entonces cada vez que yo pulso el pulsador se prende y cada vez que yo apago el pulsador se apaga. Bueno, y eso es así. Bueno, y aquí tienen la explicación básicamente de lo que les estaba mencionando. De cada uno de los pasos, aquí tienen la explicación. Como saben ustedes y como la mayoría maneja el lenguaje C, entonces no va a tener problemas con estas definiciones. Pero si no maneja, igual forma aquí se va a explicar todo el proceso de cómo se hace cada una de las partes y cómo funciona y qué valores genera esta sentencia de digital read que le pasan el número de pin. Por último, lo que nos queda ver es cómo funciona el ejemplo que les voy a mostrar en minutos. Pero antes les quiero decir algunos problemas que se generan con los pulsadores, que básicamente se llama rebote. Lo que pasa es que estos pulsadores tienen una lámina que sigue vibrando cuando ustedes pulsan o dejan de pulsar. Entonces es intermitente por ciertos periodos de tiempo el rebote. Entonces básicamente se prende y se apaga por ciertos periodos de tiempo y eso hay que eliminar porque generalmente es muy molestoso si es que ustedes prenden y apagan algo y ven ahí que básicamente se prende o apaga
por ciertos periodos de tiempo. La solución a eso, la forma más práctica es colocarle un pequeño retardo, así como funciona la mayoría de la parte eléctrica. Básicamente, cuando ustedes enchufan o hacen funcionar un equipo eléctrico, básicamente hay un periodo de tiempo que es inestable, entonces se espera los microcontroladores esperan un pequeño retardo para que eso se estabilice. Esa misma aplicación se usa con el tema de pulsadores. Entonces lo que se hace es agregarle un pequeño retardo cuando ustedes presionan y largan un pulsador. Entonces lo que se agrega es un retardo que traducido en el Arduino sería la función delay. Y eso se le agrega un pequeño delay para que no se sienta esas variaciones de prendido y apagado. Y eso se llama eliminación de rebote del pulsador. Ya que tienen que hacer varias veces la función delay, otra opción es utilizar esta función que se llama milips, que básicamente hace lo mismo que delay, pero no molesta tanto en la ejecución, ya que básicamente hace o simula una ejecución en paralela, ya que básicamente pueden seguir controlando otras partes del proceso y también controlando el tiempo. Entonces, si no quieren usar delay, pueden usar esta otra función que se llama milips y hace la misma función de delay. Y esa es la conexión del circuito. Bueno, acá tienen básicamente otras opciones que se pueden hacer con esto. Ahora, entonces, lo que les voy a mostrar es cómo funciona esto. Bueno. También se puede hacer, por ejemplo, jugando con el estado de esos botones. Es nada más que utilizando funciones que ustedes pueden hacer con la parte de programación. Esto que se llama toggle button, que es básicamente apretan una vez, se prende y apretan otra vez y se apaga. Es nada más que jugar con los estados que tiene o que ustedes definen dentro de su programa. También pueden hacer operaciones con bits AND, OR, NOT y SOR, y acá tienen los que se utilizan. Entonces estos son los operadores para trabajar con bits. Eso es lo que tiene. No les puedo mostrar este ejemplo acá directamente. Probablemente esto sí les pueda mostrar cuando tengamos la clase práctica, porque en el simulador no me permite hacer estas operaciones con bits. Por eso no les voy a poder mostrar este ejemplo, pero básicamente cuando tengamos la clase práctica ustedes pueden copiar esto y pegar y vean cómo funciona. Entonces esto va a quedar pendiente para otra clase que tengamos que tener. Bueno, y ahora voy a irme hasta me voy hasta el simulador. Yo les dejé a ustedes el simulador en la plataforma, entonces ahí en la plataforma ustedes tienen acceso. En la plataforma ustedes se van, ingresan a la plataforma y hacen siguen el enlace, hacen clic en ese enlace y básicamente se va a abrir esto que ven aquí. Entonces aquí tienen el simulador del Arduino y pueden probar esto. Yo tengo esto dentro de mi carpeta. Ustedes lo que tienen que hacer entonces es ingresar dentro de este ejercicio y hacer una copia local. Entonces graban con otro nombre para que ustedes puedan modificar esto, ya que esto está exclusivamente para que yo les pueda dar la clase. Entonces van a hacer una copia local para ustedes y van a ejecutar. Esto funciona en línea, es decir que aquí básicamente ustedes pueden compartir inclusive con otra persona
y no necesitan ningún programa extra. Entonces el simulador funciona en la página web y lo pueden guardar inclusive ahí, pero necesitan acá loguearse. Entonces aquí cuando se loguean cuando se loguean aquí, entonces en este caso está asignado a mi nombre y necesitan tener una cuenta de Gmail, que casi todos tienen una cuenta Gmail, y con eso se loguean para poder utilizar. Bueno, entonces aquí tienen el ejemplo para ir probando. Esta es una configuración, evidentemente, como pueden ver acá, es una configuración pull down, que es básicamente cuando ustedes presionan el pulsador, el LED se prende, y cuando ustedes largan el pulsador, él se apaga. Entonces voy a iniciar la simulación y voy a presionar aquí, y quiero que se fijen que se prende el LED. Entonces ahí se prende el LED y dejo de presionar. Entonces con el ratón ustedes presionan aquí, hagan clic aquí y él se les va a prender aquí, y largan y él se apaga. Esta es la configuración pull down. Esta es la configuración pull down. Así como ven, yo presiono, activo el pin número 13 y largo y él se apaga. Les voy a mostrar el código después para que puedan ver ustedes mismos. Entonces activa unos pines digitales como ven aquí. Activa unos pines digitales que tienen valor de high o low. Bueno, entonces esta es la configuración pull down y les muestro cómo es. Acá tienen 5 voltios del Arduino y lo llevan hasta el protoboard y lo colocan en la fila, como ven aquí, en la fila donde está conectado la parte de alimentación. Y desde esa misma línea, entonces estiran un cable hasta una de las partes de esta misma columna que está conectada aquí. Entonces estiran hasta este punto, y en ese mismo punto, en la misma columna, colocan una de las patitas del pulsador. Y como ven aquí, esta es la parte central, que básicamente esta parte no está conexionada. Entonces en esta parte central divide esta área de esta área. Entonces esta área no es igual a esta área, entonces no está conexionado físicamente. Entonces acá están unidas estas dos patitas, pero yo solamente estoy utilizando una pata. Entonces aquí llega una parte de la terminal del pulsador y de la otra parte de la terminal del pulsador que está en esta posición. Entonces conecto un cable que va hasta la parte central otra vez de esta columna, y donde está esa columna coloco una de las terminales de la resistencia. Del punto medio donde está la resistencia con el pulsador, que es este que está acá, este sería una de las patas del pulsador, y esta es la otra pata de la resistencia del punto medio, que es este que ven aquí. Yo conecto un cable y lo llevo al pin número 2. Lo llevo al pin número 2, que es básicamente el pin que voy a usar para mis entradas. Entonces estas van a ser mis entradas digitales. Bueno, ya tengo conectado entonces mi entrada, y la otra parte de la terminal de la resistencia lo voy a llevar a GND. Entonces aquí conecto un cable que va otra vez a la fuente de alimentación, pero en este caso va a ser GND. Entonces toda esta línea es GND y también toda esta línea es GND. Entonces conecté un cable aquí y otro aquí que son de GND. Eso se puede hacer, y a partir de ahí esto es GND y esto también es GND. Toda esta línea es GND, pero me falta conectar al GND o tierra del Arduino. Entonces acá tienen una tierra, dos tierras, y la tercera es esta. La tercera es la que ven aquí. Entonces acá es esta y esta. Entonces tienen tres tierras
que pueden utilizar en Arduino. Cualquiera de ellas pueden usar. Entonces aquí es más fácil estirar de este punto, llevarlas al protoboard. Entonces ya tienen su conexionado de configuración pull down. Entonces esta parte de la terminal tiene que conectarse a GND y esta otra al punto medio que va entre el pulsador y esta resistencia, que es la entrada o señal digital que va a entrar. Entonces esta es la forma de conexionar que se tiene. Entonces ya vieron cómo funciona. Y por último me queda mostrarles el código, y es este el que tienen aquí. Bueno, entonces en este caso es bastante simple el código que tienen. Definimos una variable LED que va a estar conectado en el pin número 13, y acá directamente yo ya le conecté, no llevé hasta el protoboard, me fue más fácil conectar aquí esto, y entonces defino mi variable LED que está conectada al pin número 13. Luego defino una variable pulsador que está conectada al pin número 2, como ven aquí, hasta el pin número 2. Y este, como pueden ver, está conectado al pin número 13. Aquí está conectado al pin número 13. Ahí ya tengo definido entonces los pines que voy a utilizar. Además de eso, voy a definir una variable estado, que básicamente son los valores que voy a recibir cuando yo presiono o largo el pulsador. Entonces defino esas tres variables. Dentro del setup le digo que el pulsador va a ser de entrada. Entonces escribo pin mode pulsador, input. Entonces defino ahí que va a ser de entrada. Luego defino la variable LED que va a estar como output, que es lo que ya vimos en la clase pasada. Bueno, entonces termina de configurarse y entra a ejecutarse en un ciclo infinito, donde siempre es entrada, proceso o salida, o es censado, proceso y actuación, que es básicamente cómo funcionan todas las partes que ustedes saben de procesos de automatización. Entonces siempre tienen este ciclo de ejecución. De hecho, también tienen la capacidad de ejecutar sus rutinas aparte de estas, y tienen la capacidad de ir a actuar sobre alarmas, pero eso ya es otro tema. Pero básicamente siempre se ejecutan dentro de este loop. Bueno, entonces aquí dentro de este loop lo que hacemos es leer el sensor, que en este caso va a ser nuestro pulsador. Lee la variable que está del pulsador, que es el pin número 2, lee el valor que está en el pin número 2 y le guarda en estado. En estado se guarda los valores de high y low. Entonces con esos valores, entonces voy a aplicar este digital bright en el LED. Entonces cuando yo presiono el pulsador, entonces estado se vuelve high y se enciende el LED. Y cuando dejo de presionar el LED, entonces estado se vuelve low y se apaga el LED. Entonces vemos que se apaga y que se prende. Es todo este proceso de prendido y apagado. Aparte de eso, se puede ir jugando con esto, y les voy a mostrar cuando tengamos la clase práctica todo ese proceso de otras formas en el código que se puede ir a aplicar. Como por ejemplo, acá acuérdense que estos pulsadores están funcionando como su verdadero como su verdadera acción, que básicamente que está funcionando como un pulsador, pero ustedes por código pueden hacer que este pulsador funcione como un interruptor. Hay una diferencia entre lo que es un pulsador y lo que es un interruptor. Como saben, por ejemplo, el prendido y apagado de las luces de las casas o de algún comercio, alguna industria, que es básicamente por interruptor, y ustedes presionan y queda encendido, y luego presionan y se apaga. Eso se hace con estos pulsadores, pero a nivel de código. Es jugando con esta variable de estado, que básicamente está aquí definida. Entonces es jugar con estos valores de estado para lograr diferentes acciones que se pueden tomar.
Yo le dejé básicamente un video que está dentro de la misma plataforma y creo que ahí definen básicamente tres algoritmos que se puede aplicar con estos estados. Entonces, la clase de hoy va a ser más corta y ahí tienen otro video si quieren ver un poco más sobre el tema. O si de repente cuando tengamos la clase práctica pueden, o yo les copio el algoritmo y ustedes prueban y vamos a ver cómo funciona cuando es un pulsador y cuando esto se puede cambiar a que sea un interruptor. Entonces va a quedar eso pendiente para alguna de las clases. Aparte de seguir viendo la parte de digitales y ir mostrándole algunos sensores que podemos aplicar en Arduino, pero eso ya les voy a mostrar en la parte práctica la aplicación de algunos ejemplos con respecto a eso. Bueno, y eso es lo que tienen aquí. Ustedes pueden agarrar esto y jugar. No les muestro cómo cargar básicamente porque es nada más que entran entre estos componentes y estiran hagan clic sobre estos componentes y pueden colocarlo aquí. Entonces es bastante simple. De hecho ya les dejo todo acá preparado y esto ya está preparado acá. Lo que pueden hacer es agregarle más LEDs acá o utilizar el protoboard. Y acá tienen todas las herramientas. Acá tienen en esta barra de herramientas tienen lo que son los LEDs. Ahí tienen los diferentes tipos de LEDs. Tienen lo que es el pulsador. Tienen básicamente lo que es el breadboard. Breadboard se denomina también a los protoboard. Entonces aquí tienen los diferentes protoboard. Algunos protoboard en las versiones nuevas de esta herramienta básicamente ya les conecta el Arduino con esta placa, ahora que es la placa de prototipos. Entonces aquí básicamente ya tienen ya el compuesto, que es básicamente tener un Arduino. Inclusive en algunas placas que ven aquí ya les permite conectar pulsadores o otras cosas. Ya está todo preparado. Y el primer ejemplo que tienen aquí, entonces esto lo agarran y lo llevan aquí, ahí, y lo dejan y ya tienen para poder utilizar eso. Entonces ahí ya se coloca una placa para poder ir jugando con eso. En este caso no los voy a utilizar, entonces le doy control Z para poder eliminar otra vez lo que cargué. Entonces aquí pueden estirar cualquier cosa, pueden mover, como ven ahí. Pueden colocarle estos cablecitos. Cuando colocan estos cables que están aquí, le pueden cambiar de color, por ejemplo aquí, y le pueden cambiar las puntas también, las terminales. Por ejemplo, le pueden colocar una cocodrilo, que se utiliza mucho en la parte electrónica. Entonces son esas pequeñas pincitas que se pueden colocar. Entonces se hacen esto. O pueden utilizar estos cables que están acá. Y para generar esos cables directamente agarran, por ejemplo, hagan clic aquí y van estirando. Y ahí ya van a ir conectando sus componentes. Ahí. En este caso se quedó con la configuración de las terminales de cocodrilo. Bueno, entonces aquí, si no les gusta, entonces lo vuelven a cambiar a normal. Y así van a ir conectando sus elementos. Pueden agarrar uno de los extremos y pueden darle el formato que requieran a esto. Entonces aquí van a ir mejorando cómo están conectados estos elementos. Pueden desplazar esto y pueden hacer otras cosas aquí. Entonces, ya sea escribir el código que tienen aquí, pueden inclusive hacerlo en formato gráfico. Pero a lo que nosotros más nos conviene es el código en formato texto. Entonces, para que puedan probarlo ahí. Entonces, acá puede ser el texto o también puede ser en bloque. Y básicamente ahí lo tienen en formato bloque. Es más bien para
para la gente de colegio esto. Entonces, acá lo tienen para los niños. Básicamente aquí tienen una forma mucho más sencilla de programar, pero tiene sus limitaciones. A nosotros nos conviene más que estos funcionen en el formato de que sean de tipo en formato texto, porque es mucho más entendible para realizar los algoritmos. Y como se dan cuenta aquí, es una derivación del lenguaje C++. Entonces acá dice C++ Code. Entonces está definido en esa estructura. Bueno, y es eso. Acá tienen, por ejemplo, el Arduino R3, que es lo que está conectado aquí. Entonces hasta acá la clase de hoy. No es larga la Eso, clase de hoy, ¿sí? eso, por Lo ejemplo, que yo hice es reemplazar ese código que tenía originalmente y es lo que me hace es el primer ejemplo del Blink. Porque se acuerdan el código del Blink, entonces él me reemplazó por el código de Blink. No voy a guardar esto para que no se me quede con esos valores, pero originalmente lo que hizo es reemplazar mi ejemplo por el código del código de Blink. Ahí se entiende, ¿verdad? Este sería el pin número 13. Acá. Pin 13, aquí. Y yo definía esto acá. Y acá le llamo pin 13. Y aquí también. Lo que pasa es que este let will int que ven en el ejemplo no requiere esta definición porque ya es una constante. Es una constante que está definida dentro del programa Arduino. Entonces, por eso ese nombre ya es un valor que está definido. Entonces, esto ya es una constante. Así como estas definiciones de high load son constantes, esta definición de let built in, ¿verdad?, ya están definidas. Entonces, no hace falta que yo las vuelva a definir. Bueno, y es eso. tipo, no sé cómo usaron, pero tipo, yo para practicar nomás te iba a preguntar si es lo mismo, solo que yo vi, no entendí un choto. Ok. Lo que pasa es que para cargar creo que es lo que varía. Para cargar el programa nomás varía. Pero es el mismo código. Y tiene una entrada así, creo que es USB mini o no sé Sí, sí. cómo se llama ese Esta puerto. entrada es la que te va a cambiar. Esta es la entrada. Sí. Ok. Pero el código que se genera es el mismo. El código que se hace es el mismo. Solo la forma de cargar el programa Ok. nomás va a variar porque es un Arduino de menor tamaño. Hay uno que se carga de forma diferente porque no tiene la conexión USB. Tiene otra forma. Y esa hay que de repente poco mirar cómo se carga en el programa y se hace de esa forma y luego se le carga el programa. Pero es lo mismo. Ese no es el que usa la AirPro. Creo que, no, No, no no, sé. no. Todos usan memoria flash. Solo que algunos no tienen conexión USB que ven aquí. Algunos modelos no se programan así. Se carga con un Arduino 1, inclusive algunos. Se- Tiene otra forma de cargar su programa. mira. Pero es cuestión de ver un tutorial para poder... Y cualquier cosa, cualquier cosa me puedes escribir y vemos. claro, eso te iba a decir, tipo, si no puedo avanzar, te iba a Bueno, bueno, preguntar ok. cualquier cosa más. Ya. Eso me quería avanzar. Yo estoy en la universidad los lunes y miércoles. En cualquiera de esos días también puedes... A veces yo me voy más temprano. Yo te aviso en qué aula estoy y puedes llevar tu Arduino y probamos. Vale, profe, Bueno, no sé. bueno, nos vemos entonces. Muchas gracias y nos vemos.
Entonces,